Bueno, muy buenos días, hermanos. Sí, queremos hacer que esta iglesia se sienta chiquita, pequeña, que se sientan bienvenidos. Si no hemos tenido el placer de conocernos, mi nombre es Luis Cáceres y tengo el honor de servir junto a muchos hermanos acá en Watermark en español. Y esta mañana quería empezar contándoles una historia. Yo nací en El Salvador, sin armas, no crecí viendo pistolas, realmente. Pero me casé con una tejana que tiene papás muy tejanos. Así que mis hijos desde pequeños han estado acostumbrados a ver armas, ver escopetas, ir de caza. Y cada Navidad mi suegro, Terry, les regala un arma de juguete. Empezó con una de juguete. En el 2019 les regaló esa escopeta. Mi niña tenía 5 años, Joey, y Yuyu creo que tenía 8 años. Y estas escopetas que les regala usualmente tienen balines, les decimos en El Salvador, de plástico. Pero ahora se han graduado a balines de metal. Así que él les enseña. Y aquí pueden ver otra foto donde Terry les enseña cómo usar estas armas de fuego. Porque sabemos que estos balines de metal pueden causar mucho daño. Son pequeñas, creo que ni los pueden ver, pero pueden causar muchos daños. Así que mis hijos han sido acostumbrados y enseñados y educados que si están con una pistola, sea de juguete, sea pistola de agua, no se le apunta a nadie. Sea pistola de esas Nerfs de plástico, no, ellos tienen prohibido apuntársela a alguien, porque siempre tienen que tener la idea que hay una bala, sea pequeña e insignificante. Así que esta mañana el título de este mensaje es ¿Cómo dejar de pecar? Y yo creo que Oscar seleccionó este mensaje para mí porque yo soy un excelente pecador. Sí, y se pueden reír, pero es cierto. Cada semilla de cada pecado está dentro de mi corazón. Y ahora, cuando estudiamos la vida de David, vamos a estar en 2 Samuel 11, 1 y 5. Podemos decir qué pequeña decisión tomó David y qué error cometió David al hacer lo que hizo. Yo te voy a invitar a esta mañana que no lo veas de esa manera. Que no lo veas cómo pudo David hacer eso. Ya se me cayó la bala. ¿Cómo pudo hacer Luis esos pecados? Los miércoles en la noche se reúnen acá muchas parejas. Gracias. No quiero que me regañen después. No la vas a encontrar, está súper chiquita. Cada miércoles en la noche se reúnen aquí parejas en recomprometerse. Y lo primero que yo aprendí al pasar por ese ministerio fue, tengo que dibujar un círculo alrededor mío y enfocarme en mi pecado. Esta mañana quiero invitarte a que hagas eso. A que no digas, ¿cómo pudo David hacer eso? En Santiago 4 está muy claro y lo vamos a estudiar acá en un minuto. Todos somos adúlteros contra Dios. Así que abran sus Biblias si la tienen, abran su aplicación de teléfono y leámosla juntas. También va a estar en la pantalla. Vamos a estar en 2 Samuel 11. Y quiero que la lean conmigo. Yo siento que es muy importante leer la palabra del Señor y meditar en ella. Así que aconteció al año siguiente, en el tiempo en que los reyes suelen salir a la guerra. Ojo, en el tiempo que suelen salir a la guerra, ¿quién? Los reyes. ¿Qué hizo David? David envió a Joab junto con sus servidores y con todo Israel. Ellos destruyeron a los hijos de Amón y pusieron sitio a Rabá, pero David se había quedado en Jerusalén. No fue David, se quedó. Y sucedió que al atardecer David se levantó de su cama y se paseaba por la azotea del palacio cuando vio desde la azotea a una mujer que se estaba, ¿qué? Y la mujer era muy bella. David mandó a preguntar por la mujer y alguien le dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer, esposa de Urías el Eteo? David envió mensajeros y la tomó. Cuando ella vino a él se acostó con ella, que estaba purificándose de su impureza. Entonces ella regresó a su casa
La mujer que concibió y mandó que se lo hicieran saber a David, diciendo: yo estoy encinta. Entonces David mandó a decir a Joab: envíame a Urías el Eteo. Y Joab envió a Urías a guerra. Cuando Urías vino a él, David le preguntó cómo estaba Joab y el pueblo y cómo iba la guerra. Después David dijo a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Cuando Urías salió del palacio, fue enviado tras él un obsequio de parte del rey. Pero Urías durmió a la puerta del palacio junto con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E informaron de esto a David diciendo: Urías no descendió a su casa. Entonces David preguntó a Urías: ¿no has llegado de viaje? ¿Por qué no descendiste a tu casa? Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá están en cabañas, y mi señor Joab y los servidores de mi señor están acampando al aire libre. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por tu vida y por la vida de tu alma, que no haré semejante cosa. David dijo a Urías: quédate hoy también aquí y mañana te dejaré ir. Entonces Urías se quedó en Jerusalén aquel día y el siguiente. David lo invitó y Urías comió y bebió con él y lo emborrachó. Pero al anochecer él salió a dormir en su cama con los siervos de su señor y no descendió a su casa. Y sucedió que por la mañana David escribió una carta a Joab y la envió por medio de Urías. Y en la carta escribió lo siguiente: pongan a Urías en el frente más peligroso de la batalla. Luego retírense de él para que sea herido y muera. Y aconteció que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Los hombres de la ciudad salieron y combatieron contra Joab, y murieron algunos del ejército de los servidores de David. ¿Y murió quién? Urías el Eteo. Joab mandó a informar a David de todos los detalles de la batalla e instruyó al mensajero diciendo: cuando acabes de exponer al rey todos los detalles de la batalla, si sucede que se enciende la ira del rey y te dice: ¿por qué se acercaron a la ciudad para combatir? ¿No sabían que ellos tirarían desde arriba del muro? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerobá? ¿No fue una mujer quien arrojó sobre él desde arriba del muro una piedra de molino y él murió en Tebez? ¿Por qué se acercaron al muro? Entonces le dirás: también tu servidor Urías el Eteo ha muerto. Fue el mensajero y al llegar contó a David todas las cosas que le había mandado Joab. Dijo el mensajero a David: los hombres prevalecieron contra nosotros y salieron al campo contra nosotros, pero los hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta de la ciudad. Entonces los arqueros tiraron contra sus servidores desde arriba del muro y murieron algunos de los servidores del rey. También tu servidor Urías el Eteo ha muerto. Entonces David dijo al mensajero: así dirás a Joab, que esto no parezca malo a tus ojos, pues la espada devora una veces a uno y a otra veces a otro. Refuerza su ataque contra la ciudad y destrúyala. Y tú aliéntalo. Al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Pasado el luto, David entró a traerla a su palacio. Ella vino a ser su mujer y le dio a luz un hijo. Pero ¿qué pasó, hermanos? Esto que David había hecho pareció malo a los ojos del Señor. Oremos. Señor, en esta hora, Padre, te pido por humildad, Padre, que seamos humildes para reconocer nuestro pecado y esa semilla de pecado que vive en nosotros. Humildad para reconocer que la carne es real, Padre, y que la única manera de derrotar y matar ese pecado es de darnos cuenta que estamos en medio de una batalla. Estamos en medio de una guerra en contra de ese pecado. Padre, ayúdanos a estudiar, a aprender y a aplicar tu palabra. Bendícenos, Padre. Bendice este pueblo que está acá
listo para aprender de ti, Señor. Te lo pido en el nombre tuyo. Amén y amén. Así que la guerra interna nos lleva a ciclos de pecado. Y sin embargo, no importa el pecado, Jesús gana. Ahora, cuando leemos este pasaje de la Biblia, es muy fácil pasar y leer esta historia y ver solo lo que hizo David e ignorar lo que llevó a David a actuar en ese pecado. Si vemos, David estaba inactivo. En vez de estar en la guerra, estaba en su casa, durmiendo. Y me imagino a un David acostado en medio del día, levantándose, inactivo. No fue a la guerra y tampoco le puso en guerra al pecado que él tenía dentro. Y por eso aquí en Regeneración siempre decimos, la inactividad a veces nos lleva a caer en tentación. En el versículo 2 vemos que él se paseaba por la azotea del palacio. Me imagino a un David aburrido, sin nada que hacer, paseándose por el palacio y ve a la mujer. En Regeneración vemos a muchos muchachos que vienen y hombres que vienen y mujeres que cuando ellos están aburridos y solos y aislados es cuando el diablo más los tienta. Y siempre les decimos, si estás en casa solo, mándanos un mensaje. Si estás aburrido sin actividad, mándanos un mensaje para poder ir sentarnos y tomarnos un café, para ir a acompañarte, para que no estés inactivo. También les decimos que sin comunidad no hay inmunidad. El tener a hombres alrededor y a mujeres alrededor tuyo te va a ayudar a pelear esta batalla del pecado. Tenemos que darnos cuenta que estamos en una guerra en contra del pecado. Y si estás esta mañana ahora acá pensando, yo no tengo tentaciones, yo no estoy en medio de una guerra, mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque como yo sé que soy salvo, porque cada mañana me despierto buscando al Señor y peleando contra mi pecado. Todas las mañanas me levanto buscando al Señor y peleando en contra del pecado. Siempre describimos 3 tipos de pecados cuando venimos acá en Regeneración. Hay el pecado de placeres, donde hay una tentación de placeres. A David lo tentó una mujer. Medidas, donde hay una comparación de egos, o tesoros. A David no le importaba el tesoro, no le importaba la comparación con otros, pero sí le importó, cayó contra el placer de esta mujer. David no era dado al orgullo ni al dinero, pero sí a la lujuria de la carne. Pero Betsabé no fue la perdición de David. Quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes conocen quién es Abigail? Eglá, Mical, Agit, Abital, Macá. 7 esposas tuvo David, 10 concubinas. Y con Betsabé fueron 18 mujeres. Y de nuevo, es muy fácil ver a David y decir, ¿cómo pudo? Yo con una solo tengo. No hagamos eso. Betsabé no era el problema de David. La lujuria de la carne era el problema de él. La guerra del pecado no se trata solo de él. David cometió adulterio y como lo mencioné al inicio, nosotros también cometemos adulterio. Si vemos Santiago 4, 1 y 5, nosotros vemos que también caemos en tentación. ¿De dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre ustedes? ¿No surgen de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia, pero no pueden obtener. Gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Yo también soy adúltero contra el Señor. Tenemos que saber a dónde entra el pecado.
a mi esposa, a mí me encanta el pan dulce. Yo veo una semita, hermano, una semita con coca, no paro, la devoro. A mi esposa, el pan dulce no le importa. Pero ponen algo salado enfrente de Kaylee, no para. Tenemos que identificar cómo entra el pecado adentro de nuestros corazones. La música, yo lo he contado acá, la música a mí es una tentación para mí. Si empiezo a escuchar a Vicente Fernández, empiezo a creer, en serio, la teología errónea de Vicente. Sigo siendo el rey. Con dinero y sin dinero. Soy rey. Y es cierto, yo creo y a veces caemos en esa teología errónea de Vicente. Y me va a regañar mi abuela porque estoy hablando mal de Chente, pero no, caigo en esa teología errónea de que yo soy mi propio rey. Sabemos que saber dónde entra el pecado dentro de nosotros. Y a veces pensamos, se nos olvida que lo que yo quiero es realmente lo que me quiere matar. A mí me encanta pescar. Me encanta ir a pescar con Yuyu, con los niños. Fuimos a pescar con mi esposa y unos amigos. Y fuimos a pescar dorados. Y vi al capitán organizar todas las carnadas que usaba. Y me decía, para el atún hay que usar un pulpo, algo que parece como un pulpo. Para el dorado tenemos que usar estos que se mueven de cierta manera y los engaña y lo muerden, ¿no? El dorado. Lo interesante es que cuando estábamos en medio del océano pescando, habían 25 cañas y todas tenían distintas carnadas. Y como pueden ver acá, de repente agarramos el dorado, lo mete el capitán y lo primero que hizo el capitán cuando agarró ese dorado fue agarrar un gancho y se lo atravesó en la cabeza. Lo mató inmediatamente. Y a veces eso somos nosotros. Vemos el pecado pequeño, insignificante y caemos en él sin darnos cuenta que nos va a llevar a muerte. El ídolo te da lo que quieres porque eres a ti a quien quiere. En Génesis 4:7 dice, si haces lo bueno, no serás enaltecido, pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta. ¿Y qué va a hacer? Pero tú debes enseñorearte. Me gusta la palabra dominarlo. ¿Por qué empecé este mensaje diciendo que yo tengo las semillas del pecado dentro de mí? Porque diariamente, hermanos, tengo que dominar ese pecado. Porque sé que me quiere matar. Jeremías 4:30 dice, y tú, oh devastada, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana y te adornes con adornos de oro, aunque te agrandes los ojos con pintura, en vano te embelleces. Tus amantes te desprecian. ¿Y qué buscan? Tu vida. El pecado, tan pequeño que sea, te quiere matar. No sé cuál es la carnada que el diablo está usando esta mañana contigo. No sé cuál es tu debilidad. Pero acá vengo hablando de mi debilidad en este momento. Es el enojo en contra de mis hijos. Es el no poder controlar mi enojo. Y sé la Biblia, conozco de la Biblia. Sé que en la Biblia dice, padres, no irriten a sus hijos. Yo lo sé. Yo canto la canción de Dani Berríos. Yo quiero ser como tú, Señor, porque sé que Él me está viendo. Quiero ser mejor para Él. Hace 2 semanas mi mamá cayó enferma, la tuvimos que llevar de emergencias y muchos de ustedes oraron, así que muchísimas gracias por estar orando por mi mamá, ya está bien, ya está acá. Al salir de la cirugía, de nuevo, a mí me encanta el pan dulce, así que de excusa para comer pan dulce, fui a comprarle pan dulce a mi mamá y llevársela. Y fuimos a una pastelería, llevé a Yuyu, le dije, Yuyu,
elijamos distintos pasteles para Yaya. Ellos le dicen Yaya a la abuela. No le dicen abuela, le dicen Yaya. Para Yaya. Y nos da la señora la cajita. Muy bonita la cajita. Digo, ten cuidado, Yuyu. Agárrala con las 2 manos. No la vayas a botar. Llegamos, se sube al carro. Llegamos a casa de Yaya. Me bajo y digo, vamos, apúrate que ya es tarde. Tenemos que dejarle el pan dulce a Yaya. Y le juro, yo voy entrando. De repente solo escucho, oh. Y yo dije, ya botó la caja con el pan dulce sagrado que el Señor me había regalado. Volteó a ver. ¿Y qué hizo Yuyu? Había botado la caja. Yo sé los versículos, hermanos. Padres, no irriten a sus hijos. Pero mi reacción inmediata, no voy a dejar mentir, mi mamá sabe, estaba ahí. Mi abuela vio. Fue de enojo. Fue de, ¿cómo pudiste, Yuyu? Te dije con las 2 manos, hijo. Como hombre. Enojado. Yo sé la palabra, hermano. Yo sé, cada mañana me levanto y le pido al Señor que me dé sabiduría de cómo amar y guiar a mis hijos. No tengo un problema de conocimiento. Tengo un problema que hay semillas de pecado en mí. Mi mamá no se enojó porque estuvo muy rico así, todo aplastado el pan, nos lo comimos igual. Y se salvó Yuyu porque la abuela dijo, no hay problema, no te enojes. No tengo un problema de conocimiento. Tenemos un problema de no fijarnos y afianzarnos y saber que estamos en medio de una guerra. ¿Cuál es la carnada? Quiero preguntarte esta mañana, ¿cuál es tu debilidad? No tienes que responderla, no levantes la mano y tienes que contarme. Al final va a haber un grupo de hombres y mujeres acá que van a estar dispuestos a apoyarte y escuchar y ayudarte en medio de la batalla. Y a veces, cuando escuchamos a Vicente Fernández y decimos que nosotros somos el rey, somos los reyes de nuestra vida, se nos olvida que estamos en medio de una guerra. De repente, mi mamá me prestó su carro este fin de semana y de nuevo la música para mí es una tentación, así que tengo que cambiarla, poner mi iPhone. Me prestó el carro y no reconocía el carro en mi teléfono. Y salió una canción de Juanes que me llevó a 10 años atrás, en la que él habla, a Dios le pido un segundo más. Y me voy inmediatamente a hace 10 años. Y tuve que recordarme, yo no puedo escuchar esto. No estoy disfrutando del mundo, estoy en medio de una guerra. A los soldados, cuando ustedes le preguntan a cualquier soldado en medio de una batalla, ¿qué es lo que ellos quieren? ¿Qué van a decir? Regresar a casa. Yo quiero regresar a casa. Y a veces, hermanos, se nos olvida que esta no es nuestra casa. Tenemos que querer ir y estar con nuestro Señor. Hay una guerra interna, por lo que debo conocer el ciclo del pecado y cómo romperlo. Segunda de Samuel 11, 3 y 5, lo vemos. El ciclo del pecado de David fue la lujuria, la pasividad, apatía, adulterio, engaño, asesinato, traición. Al final vemos que Betsabé está dolida porque murió su esposo. ¿Y qué hizo él? La tomó como esposa. Salió embarazada Betsabé. Y él tuvo la oportunidad de abandonar y correr, pero no lo hizo. Santiago 1, 14 y 15 dice, pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Me imagino a ese dorado siendo arrastrado, siguiendo ese pulpito, esa carnada. Ese soy yo. Luego
esa pasión, después de haber concebido, da luz al pecado. Y el pecado, una vez llevado a cabo, ¿engendra qué? Ese dorado vio ese pulpito y dijo, ahora como bien. Y terminó con un gancho atravesado en la cabeza. Los esfuerzos personales no son efectivos. Vamos a tener siempre deseo, pecado y muerte. Siempre vamos a ver ese ciclo. Deseo, pecado y muerte. A menos que lo controlemos. Y no lo podemos controlar nosotros mismos. No podemos hacerlos en aislamiento. David trató todo. ¿Qué hizo David? Vio a la mujer. Fue tentado. Se acostó con ella. ¿Qué hizo después? Quiso controlar el error que cometió. Envía al esposo a que lo maten. Lo envía a batalla porque su mismo ser dijo, ¿cómo puedo arreglar esto? Estos somos nosotros. Ese soy yo cuando no involucro a mi grupo de comunidad. En el 27, pasado el luto, David envió a traerla a su palacio. Ella vino a ser su mujer y le dio a luz a un hijo. Pero esto que David había hecho pareció malo a los ojos del Señor. Y no sé qué has hecho esta mañana o lo que has hecho en tu vida tratando de enmendar tu pecado. Pero queremos ayudarte, queremos orar por ti. Yo, hermanos, puedo esconder cosas de mi esposa. Puedo esconderle cosas a mis hijos, a mi jefe. Puedo enterrar cosas. Pero el pecado nos va a alcanzar. Nos va a alcanzar. El número 22-23 dice, pero si no lo hacen así, he aquí que habrán pecado contra el Señor y sepan que su pecado los alcanzará. En el 2019 yo estaba cansado de enterrar mi pecado. Yo estaba cansado de esconder mi pecado. Estaba cansado de pretender que yo era alguien que yo realmente no era enfrente del Señor. Y si ese eres tú esta mañana, tienes a un hermano acá que lo ha vivido. Interruptores del ciclo del pecado. Y no quiero, ahora te voy a dar tangibles que me han ayudado a mí, que le han ayudado a muchos hermanos, pero no quiero que lo veas y digas, eso voy a hacer y eso me va a ayudar. La realidad de las cosas es que siendo la única manera que puedes realmente ser libre es haciendo al Señor tu rey, el rey de tu vida, diariamente. Interruptores del ciclo del pecado. Toma el escape y la fuga. David tuvo la oportunidad de salir y correr. Y siempre acá en Regeneración van a escuchar, corre del pecado, corre de la tentación. Eso es lo que siempre, me encanta que Bob está acá porque Bob y yo hemos liderado grupos juntos y es lo que le decimos a hombres. Cuando seas tentado, corre porque te quiere alcanzar y te quiere matar. David tuvo la oportunidad. ¿Qué le dijeron? En el 2, David mandó a preguntar por la mujer y alguien le dijo, ¿qué le dijeron a David? ¿No es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo? Él pudo correr ahí mismo, tuvo la oportunidad de salir, le dio una salida el Señor a David. Y no lo hizo. 1 Corintios 10:13 dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no los dejará ser tentados más de lo que ustedes puedan soportar, sino que juntamente con la tentación, ¿qué? Él nos dará la salida para que la puedan resistir. Tenemos que confesar nuestro pecado. Hablamos de comunidad, el nombre comunidad la palabra comunidad está en el título de nuestra iglesia, Watermark Community. Tenemos que confesar a nuestra comunidad. ¿Quieres ser perdonado? Confiésaselo a Dios. Él te perdona. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, si queremos ser sanados, va a requerir humildad. Va a requerir ser conocido. Va a requerir
involucrar a nuestra comunidad. Santiago 5:16 dice, por tanto, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros de manera que sean sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Yo crecí creyendo que para ser sanado lo único que tenía que hacer era confesarle al Señor. Y he aprendido que la única manera de ser sanado es ser conocido íntimamente por otros hombres. Ser conocido íntimamente por mi iglesia. Y va a requerir humildad, hermanos. Ese 2% que yo acarreé por muchos años me estaba matando. No tienes que cargar ese peso solo tú. Queremos ayudarte. Estamos aquí como iglesia para ser tu comunidad. Va a requerir humildad, pero empieza a romper el ciclo del pecado. La única manera que puedes romper el ciclo del pecado y ser sanado es ser conocido. Tenemos que arrepentirnos, confesar y renunciar. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Para matar el pecado vamos a necesitar del Espíritu Santo. Yo me imagino al Espíritu Santo como un oficial de policía. Si yo llamo al 911 y les digo, hay un ladrón en mi casa con un arma, ven, ayúdame. ¿Qué es lo que va a hacer la policía? Va a llegar, va a romper puertas, va a protegernos hasta matar o encontrar a ese ladrón. Así tenemos que orarle al Espíritu Santo. Él es nuestra salida, Él es nuestra fuerza. Romanos 8:13, porque si viven conforme a la carne, han de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne, ¿qué? El Espíritu Santo es nuestro aliado. Tenemos que permanecer. En el versículo 11 vemos, Urías respondió a David, el arca, Israel o Judá están en cabañas y mi señor Joab y los servidores de mi señor están acampados al aire libre. Hemos estudiado el arca acá y sabemos que es la representación del Señor. Así que David, si nos ponemos a analizar este pasaje, el arca del Señor estaba fuera en batalla. David no estaba buscando, no estaba permaneciendo con el Señor. Estaba levantándose esa mañana, estudiando su palabra. Estaba permaneciendo con el Señor. En Gálatas 5:16 dice, digo pues, anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Tenemos que reproducir la cinta. Y yo crecí yendo a Blockbuster recogiendo los VHS que tenías que retroceder o tenías que avanzar. Pues, por eso, si ven reproducir la cinta, ustedes no saben qué es un VHS, básicamente tienes que adelantar o retrasar la cinta, ¿no? Y cuando vi esto, yo digo, nadie empieza un viernes en la noche pensando en serle infiel a su esposa. Yo no he conocido ningún hombre acá que ha venido a regeneración, a recomprometerse, diciendo, yo sabía que lo iba a hacer. No, cada historia que escuchamos empieza con hombres diciendo, o mujeres, salí del trabajo el viernes, me fui a un bar, me tomé una cerveza, me tomé otra, no adelantaron la cinta, no adelantaron el cassette. Se levantan el siguiente día con una mujer que no es su esposa, haciéndoles infiel. Tenemos que reproducir la cinta, tenemos que adelantar la cinta cuando seas tentado. Romanos 6:21 dice, ¿qué recompensa pues tenían entonces por aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Nunca he visto un hombre acá o mujer que llega después de haber cometido algún pecado, sintiéndose que ha sido una buena recompensa lo que ha recibido. Esta semana me tocó viajar
a mí solo por cuestiones de trabajo. Usualmente no viajo yo solo por mi regeneración. Y me tocó irme. Y salí temprano de una reunión, salí a las 8:30, llegué al hotel. Y había visto en el hotel que decía una bebida gratis y cena gratis hasta las 9. Y a mí me gusta todo gratis, así que dije, voy a cenar gratis. Lo vi cuando salí corriendo a la reunión a las 4, regresé a las 8:40. Dije, todavía llegué a comer gratis. Me siento y el único lugar que estaba abierto era el bar. Me siento en el bar y me dice, ¿qué va a comer, señor? Y yo digo, unas alitas. Y luego me le quedo viendo todas las botellas. Estoy a 6 horas de mi esposa, no hay nadie. Veo la botella de whisky, veo vodka, veo tequila. Y dije, tomar una margarita. Pero luego empiezo a adelantar el cassette y digo, ¿por qué? ¿Para qué? Yo no puedo tomarme una solo. No puedo. Porque sé que no va a haber recompensa para mí. Así que me comí como 20 alitas, un pastel, me dio el pastelito arriba, me fui a dormir tranquilo. Pero me conozco, sé que adentro de mí existe cada pecado imaginable. No, y no aplaudan a eso, porque hubieron muchas veces en las que yo viajé, en las que caí, en las que recaí en mi pecado. David no rompió el ciclo, así que el ciclo lo rompió a él. Tenemos que romper el ciclo del pecado para que no nos rompa, para que no nos agarre ese gancho como lo hizo al dorado y nos mate. Hay una guerra entre nosotros dirigida a los ciclos del pecado en espiral, pero anímate, Jesús gana. Me encantó la canción que cantamos, Jesús, tú reinarás, siempre reinarás, Señor. Es muy distinta a la canción de Chente. ¿A dónde está la esperanza, hermanos? Romanos 3:23, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como demostración de su justicia, Dios lo ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados. En la paciencia de Dios, con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente, para que Él sea justo y a la vez justificar del que tiene fe en Jesús. Jesús siempre gana. Solo una cosa puede limpiar mi alma y tu alma manchada. Solo hay una cosa que lo puede hacer, es la sangre de Jesús. Tu pecado no tiene que definirte. Jesús es el que define si lo aceptas como Salvador personal. Jesús no nos ha mejorado, nos ha hecho nuevos, hermanos. Tenemos que seleccionarlo a Él y decir, Señor, te acepto. Y tú siempre reinarás, Señor. Es la única manera en la que yo puedo vencer el pecado. La guerra interna conduce a ciclos de pecado, pero Jesús gana. Cuando veo esta botellita llena de balines, me veo a mí mismo. Un hombre lleno de pecados que parecen insignificantes, pero que causan muerte. No sé esta mañana cuál es tu tentación, pero quiero pedirte que cierres los ojos y le ores al Señor, que te muestre qué tienes que confesar, que te muestre cómo puedes ser sanado, cómo puedes confesarle a tu grupo de comunidad. Señor, esta mañana, Padre, te pido por cada uno de nosotros que estamos acá, llenos de esperanza, sí, Señor, pero sabemos que al levantarnos mañana vamos a ser tentados y te necesitamos, Padre. Necesitamos esa salida, identificarla y verla, Padre.
Te pido por esas personas que aún tienen ese 2% escondido, Señor, que sean animadas, que sepan que tú ganas, Padre. Tú eres el único que gana la batalla, Padre. Te pido por aquellos que están ahora acá con miedo, Señor, de confesar, que le des valor, que les dé valor, que vean que la sangre que derramaste es lo único que puede limpiarlos, Padre. Te pido por tu iglesia, Señor, que seamos animados, que haya un avivamiento en esta iglesia, Padre. Y no en el edificio, pero en cada persona. Que continuemos dibujando ese círculo alrededor de nosotros, Señor. Y ver que te necesitamos, Señor. Tú reinarás siempre, Padre. Tú eres Rey, Señor. Quédate con nosotros esta mañana, este día. Provee comunidad para aquellos que no lo tienen. Te lo pido en el nombre de tu Hijo. Amén.